en antiguas civilizaciones. No hay que dejar de lado que no solamente vemos entidades en esos estados visionarios, como decía Huxley, espontáneos, como los místicos, o inducidos mediante sustancias. Entidades se nos aparecen en los sueños, algo de lo que habló Claudio, por ejemplo, todas las noches, sobre todo cuando podemos recordar esos sueños que son tan vívidos que nos transmiten a veces un mensaje, ¿no? De hecho, existe dentro de la mente humana un depósito infinito de material reunido y hay un productor, entre comillas, capaz de manejar y desplegar ese material en argumentos, en guiones muy elaborados, que es lo que sucede en los sueños, ¿no? Esta creatividad quizás sirva a fines biológicos, no está muy comprobado esto, pero sin duda que los sueños sirven a fines psicológicos. Existen muchas culturas para las cuales tenían muy en claro que había sueños normales, lo que podemos tener nosotros todas las noches, y había otro tipo de sueños, que por ejemplo los psicólogos transpersonales llaman sueños transpersonales. Son sueños quizás un poco más lúcidos. Lo que hablaba Claudio, hay tantras del sueño, técnicas orientales para tratar de desarrollar esa capacidad de poder ingresar en esos sueños lúcidos. No muy lejos de aquí tenemos el barrio de Toba, donde todavía hay piogonazos o chamanes tobas, que es un chamanismo que no usa plantas, como por ejemplo Don Antonio, usa el sueño, como los pilagaes, los mocobíes, usaban el sueño, pero tenían muy en claro cuáles eran los sueños normales y cuáles eran sueños en los que se desplegaba otra cosa que el inconsciente personal, lo que llamaríamos el anima mundi, ¿no? El inconsciente colectivo. Marianne George, por ejemplo, era una antropóloga, creo que norteamericana o australiana, que estuvo viviendo 2 años continuos entre los Barok de Papúa Nueva Guinea y pudo contarnos algo de estos sueños lúcidos, sueños transpersonales, diferentes a los sueños normales, que en la lengua de este pueblo aborigen le llamaban Griman, ¿no? La anécdota que cuenta esta antropóloga es que conoció una viejita chamana que mientras ella estaba durmiendo se le aparecía en forma de una visión del sueño y le hablaba y le transmitía un mensaje. Y al día siguiente, antes de que todos se hubiesen levantado o que la misma chamana hubiese salido de su choza, se le aparecían los hijos de la chamana y le decían: Marianne, ¿entendiste el mensaje que te transmitió mi mamá anoche? Los hijos ya sabían, habían compartido ese sueño y sabían de qué se trataba, y le preguntaban si había comprendido el mensaje. Después se encontraban también con la chamana y hablaban de eso. Se dice incluso que esta viejita después falleció y tras su fallecimiento seguía apareciéndosele en sueños a la antropóloga, todavía transmitiéndole determinados mensajes. Esta es una información, digamos, de la década del 80, pero mucho antes, un antropólogo británico, Pat Moon, en la década del 30 estuvo trabajando entre los Temiar Senoy de Malasia, que también conocían distintas técnicas para lograr poco a poco el sueño compartido, ¿no? Desde chiquititos se les enseñaba a los niños Temiar Senoy a contar sus sueños, y si tenían, por ejemplo, pesadillas, se los animaba a que enfrentaran esas pesadillas, primero a contarlo a toda la tribu, y después si se repetía esa misma pesadilla, por ejemplo con algún animal, un tigre o algún animal amenazante, tratar de enfrentar ese miedo quizás con otros parientes, otros integrantes de la tribu, que también lo ayudara al niño a combatirlo hasta que desaparecían las pesadillas, ¿no? Y trabajando siempre de esta manera lograron sueños compartidos, que sin duda podrían explicarse a través de lo que Enrique hablaba, ¿no? O lo que decía por allá atrás Claudia Goldín con las constelaciones familiares, ¿no? ¿Cómo se explica esto si no hay una unión a un nivel muy profundo, que es el nivel donde existe el todo, donde todo está unificado, ¿no? Bien, hay entidades que también se nos aparecen en estados hipnagógicos o hipnopómpicos. No son estados clasificados por la ciencia, que son unos estados muy particulares, quizás algunos de ustedes lo han podido experimentar en su vida. Son estados muy particulares que se producen inmediatamente antes de dormirnos o inmediatamente al despertar. Duran muy poco tiempo, no se pueden mantener,
En el electroencefalograma aparece como ondas teta. En algunas investigaciones, por ejemplo, el estado de la ayahuasca, que dura más o menos 3-4 horas, como máximo 5 horas, ha dado como resultado en el electroencefalograma un estado teta continuo, que los indígenas, vaya a saber cómo han logrado poder, digamos, ampliar hasta 3 o 4 horas, una cosa que podemos experimentar naturalmente, pero por muy poco tiempo. Es un estado que después desaparece porque nos despertamos y volvemos a tener el estado de vigilia, que son ondas mayoritariamente beta, o en el caso de los otros estados, cuando nos dormimos, ya después pasamos al sueño delta, ¿no? Entonces existe una región liminal entre el sueño y la vigilia, donde la mente evidencia imágenes muy minuciosas que no parecen tener contraparte en la realidad. De hecho, ya tan temprano como en 1925, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres investigó, entrevistó a mucha gente que había tenido la experiencia del estado hipnopómpico neurológico. Por ejemplo, algunos relatos de esa época. Estaba descansando en el sofá, lo pueden leer, con los ojos cerrados, y bajo el resplandor de la luz eléctrica, cuando, dice una de estas personas, se me presentó la imagen de una vaca con su ternero. La vaca pareció percibir mi presencia y adoptó instantáneamente una actitud de protección, ¿no? Como que de pronto experimentó un estado donde eso parecía existir en algún otro lado, ¿no? Y tenía de ese otro lado conciencia de la presencia o del testimonio de la persona que estaba percibiéndolo. Otro testimonio: había jovencitas que me miraban y pasaban. Una de ellas dijo: no está dormido, estoy seguro que no lo confundo, dice, con un sueño, un estado hipnagógico. Otra experiencia: vi una habitación, de pronto entró en este estado hipnagógico, vi una habitación con 3 oficiales ingleses inclinados sobre un mapa. Me estaban dando la espalda y sentí pánico de que se dieran vuelta y me vieran. Seguramente, digamos, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después hay entidades que se le aparecen, obviamente, en un estado patológico. Hay estados no ordinarios de conciencia que resultan patológicos. Por ejemplo, las alucinaciones. En estados patológicos, la mente inconsciente presenta a la mente en vigilia visiones ilusorias que son tan vívidas que causan una convicción total. Generalmente se adaptan al contexto en el que se las ve. No solamente, digamos, enfermedades mentales graves, sino que también fiebres altas pueden facilitar el proceso de las alucinaciones. Hay entidades, no me voy a extender en esto, por supuesto, tipo apariciones o aparecidos. Hay muchos relatos, y ustedes los conocen, de personas que dicen haber visto una aparición que luego confirma que ha sido vista con regularidad en ese mismo lugar. Si todos estos testimonios de tantos años y siglos fueran ciertos, digamos que podemos decir que hay un determinado tipo de aparición que está asociada a un lugar, más bien que al perceptor que dice ver, ¿no? O algún otro factor. Podría haber también una cuestión que tenga que ver con emociones que quedan, digamos, impregnadas en un determinado lugar, ¿no? Después están, bueno, ustedes conocen como fantasmas, que se vinculan más bien al tiempo y al perceptor que los ve, no tanto a un lugar en especial. Y a menudo, bueno, se los suele identificar con los muertos o personas que no se encuentran presentes. Hay entidades que se dice que se han podido desarrollar a partir de experimentos de proyección o dobles. En el esoterismo se conoce como viaje astral también, ¿no? Se dice que ciertas personas logran proyectar una imagen de sí misma a un lugar lejano, obviamente en un estado no habitual de conciencia se puede lograr esto a través de diversas técnicas, en el que esa imagen podrá ser vista por una o más personas que tal vez conozcan o no a la gente que la produce. El agente puede estar despierto o no, pero si está despierto tal vez cierta participar en esa visita, como que siente que está en otro lugar, ¿no? En relatos de dobles o doppelgängers, se puede ver una imagen, una postal alemana de los doppelgängers, como les llamaban los alemanes, dobles. Un perceptor tendría la ilusión de ver una réplica perfecta de sí mismo que actúa autónomamente y tiene acceso a información vedada a su yo consciente. A veces se asocian estos fenómenos a migrañas. Y bien, estas son las entidades entonces. Se nos aparecen en los sueños, se nos aparecen en estados hipnagógicos,
se nos pueden aparecer aprovechándose de estados particulares de conciencia asociados a determinados lugares, apariciones, fantasmas, etc. También tenemos la aparición, sobre todo a partir de los últimos 50 o 60 años, de supuestos alienígenas. Por lo menos nuestra cultura occidental, tecnológica y materialista, los asocia a visitantes del espacio exterior, cuando en realidad las características de lo que se ve es bastante parecida a los relatos de visiones de duendes y de hadas, que está llena el folclore de todo y los mitos de todas las culturas del mundo. Vamos a contar algunos casos y vamos a ver por qué lo trabajo junto, el tema de los presuntos alienígenas y las hadas y los duendes. La noche del 9 de junio de 1960, una mujer que conducía rumbo a California alcanzó una pequeña figura con sus faros. Medía 90 centímetros de alto y ancha de hombros. Tenía brazos largos, color oscuro. Era como cabezona y tenía ojos resplandecientes de color anaranjado. Caso 2. Conduciendo por Stockton, Georgia, el 3 de junio de 1955, la señora Wesley Simons vio a 4 criaturas de ojos saltones. Barbilla afilada, brazos largos y delgados con garras. Caso 3. El 20 de octubre del 54, cerca del lago de Como, en Italia, un hombre estacionó su auto cuando vio un ser luminoso de 1,30 m. Dice que este le apuntó un rayo paralizante, entre comillas, hasta que el testigo liberó, apretando el puño sobre las llaves del garaje, y cuando hizo eso, el ser supuestamente se elevó y desapareció con un zumbido. Otro caso, la presidenta del Instituto de Mujeres de Wellington, en Inglaterra, ¿no?, vacacionaba con su hija cuando se toparon con un hombrecillo junto a una verja. Vestía todo de verde, llevaba capucha puntiaguda con sus orejas. Estaban heladas de terror, según cuentan, y corrieron tan deprisa como pudieron. Bueno, los 3 primeros relatos aparecieron en la literatura ufológica moderna, a pesar que se parecen mucho a los relatos tradicionales del duende, ¿no? Quizás por ser el único depositario de apariciones no humanas en el siglo XX. A pesar de la ausencia de ovni alguno, que no había ninguna nave, nada, ninguna cosa de esta asociada, ¿no? Hay muy poca cosa que distingue a estos 2 primeros relatos con el 4º relato, que está citado en un libro, no de ovnis, digamos, sino en un libro sobre seres feéricos, de hadas, ¿no? De hecho, el tercer encuentro tiene un toque clásico. El tercer encuentro era del tipo que se le apareció algo en un garaje y cuando apretó la llave del auto, el ser desapareció. En el folclore de muchas culturas, los seres feéricos le temen a las cosas de hierro. Y justamente fueron las llaves del hombre lo que rompió el supuesto hechizo del rayo paralizante. En la interpretación de una cultura tecnológica como la nuestra, obviamente alienígena, ¿no? Pero ni siquiera las ropas ni las naves espaciales que supuestamente aparecen en las visiones espontáneas actuales de nuestro mundo occidental y moderno son rasgos nuevos. Los Ical de los indios Cheltal de México, descendientes de los mayas, son como unos seres, como unos gnomos que vuelan con una especie de cohete atado a la espalda. Trajes metalizados usaban los kobolds, que eran una especie de duendes, digamos, que frecuentaban las minas y las montañas para los antiguos griegos. Nada muy diferente de los presuntos extraterrestres de la actualidad. Este tipo de seres se describen como pequeños, pero también hay gigantes y medianos y pueden transformarse en cualquier cosa. Proclo, que era un filósofo griego, afirmaba: en todas las iniciaciones y misterios, miren, estaba hablando de iniciaciones, o sea, chamánicas, y misterios. Cuando hablaba de misterios estaba refiriéndose a los misterios eleusinos. Eran grandes celebraciones en las que participaba mucha gente que tomaba un enteógeno, una planta llamada el quiqueón, y mucha gente entraba en un estado ampliado de conciencia. Ese ritual que todo griego, hombre, mujer, esclavo, incluso en la época romana Cicerón y muchos incluso emperadores romanos participaron. De hecho, Platón se dice que participó en los misterios eleusinos, y toda su filosofía no sería más que una racionalización de una experiencia mística que tuvo en un estado no ordinario de conciencia con una planta en especial, el quiqueón. Todo este ritual duró 2000 años, más o menos como la historia de la Iglesia católica, hasta que fue destruido el templo de Eleusis. Entonces Proclo decía que había iniciaciones, las iniciaciones chamánicas, que es entrar en un estado de éxtasis, y en los misterios, donde mucha gente tomaba una planta y entraba en un estado de éxtasis,